Hello, my beautiful people. Ready? Es un placer estar otra vez con ustedes con un nuevo video. Nuevamente estudiando, construyendo y multiplicando conocimientos técnicos, procedimentales, de mucha importancia para el desarrollo en el mundo de la soldadura. Los procesos de soldadura son complejos, importantes y muy utilizados en el sector industrial. Por eso conocerlos, identificarlos según sus características normas, procedimientos y técnicas. Estos procesos están establecidos científica y técnicamente, pero siempre vemos muchas formas de conocimiento en esta rama que, aunque consideramos válida porque nace de un proceso procedimental donde se aprende de una forma empírica y su fuente de agilidad es la destreza adquirida con el tiempo. Es por eso que en este video les queremos compartir algunos elementos técnicos, científicos y procedimentales para la ejecución de soldadura, y de esta forma su mejor y fácil aprendizaje, adaptación y aplicación en el campo. Esta técnica que enseñaremos a continuación es creada para ser aplicada al proceso de soldadura por arco eléctrico, SMAW, Shielded Metal Arc Welding. Que muchas veces es el primer proceso que ejecutamos, antes de abordar otros procesos por arco eléctrico, con otras protecciones como el pitao, GMAO, FCAW y arco sumergido. Estos conceptos básicos se pueden ajustar a todos los procesos de soldadura, solo es cuestión de ajustar variantes. Y ya entrando al tema, les presentamos los mandamientos del soldador. 3, 2, 1. Los denominamos 5 Basic Concepts. Five Basic Concepts: selección del electrodo, intensidad de corriente, longitud del arco, ángulo del electrodo y velocidad de avance. Número 1, primero en nuestra lista, la selección del electrodo. Para seleccionar el mejor y adecuado electrodo, debemos tomar en cuenta diferentes elementos. Número 1, la característica física y química del metal base a soldar, la forma de la junta, dimensiones y espesores. Las especificaciones de la WPS o los requerimientos de calidad en el tipo de penetración. La atmósfera donde se realizarán las soldaduras.
Número 2. Intensidad de corriente. Es el flujo de carga eléctrica que pasa por un conductor en una unidad de tiempo y se mide en amperios. El amperaje depende del diámetro del electrodo seleccionado previamente. Existen muchas tablas establecidas por cada fabricante de consumible. Y un grupo considerable lo seleccionan por su experiencia. Nosotros le vamos a mostrar la forma más fácil para aprender a seleccionar nuestra intensidad de corriente, tomando en cuenta que este principio no es absoluto. Y varía por diferentes factores, como la atmósfera, los equipos, las posiciones y las destrezas y habilidades del soldador. Este parámetro nos ayuda a comprender que podemos, según el diámetro del electrodo, seleccionar mi intensidad de corriente deseada con un margen de tolerancia, según una sencilla fórmula matemática. Y aquí lo explica el teacher. ¿Ready? Intensidad de corriente. Le presentamos esta fórmula matemática donde la intensidad de corriente es igual al diámetro del electrodo en milímetros por 35 amperes sobre milímetros más o menos 15. Intensidad de corriente es nuestra incógnita. Es igual a este símbolo que significa el diámetro con la letra E, significa el diámetro del electrodo en milímetros multiplicado por 35 amperes sobre milímetro, que es la constante de mi fórmula, más o menos 15, es la destreza y habilidad, tiene que ver con esa variante de tolerancia en amperaje hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de diferentes elementos como las posiciones, atmósfera y agilidades y destrezas del soldador. Acá les mostraremos la tabla del diámetro del electrodo en el sistema inglés, sistema métrico decimal. Un 16avo, 1.58 milímetros. 3/32avo, 2.4 milímetros. 1/8, 3.2 milímetros. 5/32avos, 4.0 milímetros. 3/16avos, 4.8 milímetros. Y ahora el teacher nos dará un ejemplo para medir la intensidad de corriente con 5.32avos. Entonces decimos por acá que mi intensidad de corriente sería igual al diámetro del electrodo. En este caso, 532 lo pasamos a milímetros y sería ¿cuánto? 4.0 milímetros. 4.0 milímetros. Coloco mi constante, la multiplico por 35 amperes sobre milímetros más o menos 15. Entonces digo, intensidad de corriente es igual 4 por 35 serían 35, 35, 70 por 2 serían 140. Estos milímetros que están multiplicando se me van con los que están dividiendo y me quedaría ampere más o menos 15. Y esta sería la intensidad de corriente requerida, necesaria para utilizar un electrodo de 5,32 o 4 milímetros, sabiendo que puedo jugar con este margen de tolerancia hacia abajo de los 140 o hacia arriba de los 140, dependiendo la agilidad, la destreza, la atmósfera y las posiciones en las cuales estemos realizando los trabajos de soldadura. Número 3. Longitud del arco. Es la distancia que existe
entre la punta del electrodo y el metal base a soldar. Esa distancia es importante, ya que si es muy larga se pierde la diferencia de potencial y por ende la temperatura, así como desviaciones del arco del charco de fusión, la pérdida del elemento de aporte al metal base. Pero también esta característica se puede utilizar como ventaja cuando se tiene experiencia, destrezas y habilidades, ya que abriendo y acortando la longitud del arco podemos variar la intensidad de corriente en la realización de nuestro proceso de soldadura. Número 4. Ángulo del electrodo. Es la proyección y disposición del electrodo con respecto a las juntas a soldar. Las podemos dividir en dos: ángulo de trabajo es aquel donde situamos el electrodo de forma que pueda quedar perpendicular o forma de ángulo recto con una línea en otro plano. Ángulo de desplazamiento es aquel que se posiciona en la longitud de las juntas a soldar y se dividen en dos. Ángulo de empuje es cuando vamos empujando la punta del electrodo. Y ángulo de arrastre. Viceversa, cuando venimos arrastrando nuestro electrodo. Y la número 5, y no menos importante, velocidad de avance. Es la celeridad, diligencia o rapidez que requiere en la trayectoria del depósito de material en los elementos soldados. Esta varía según factores como posición, diámetro del electrodo e intensidad de corriente. Destacando que si la velocidad es lenta, tendremos mucho aporte de metal. Y si es muy rápida, no existirá una buena fusión entre el electrodo y el metal base. Mi nombre es Daniel Arias, estudiante del primer semestre de soldadura. Hoy estamos haciendo una probeta de muestra con el proceso SMAO y electrodo 6013 de 1/8 en una platina de 316. Y en esta probeta de práctica que realizó nuestro compañero Daniel del primer semestre, queremos mostrarles las diferentes velocidades de avance utilizadas y la que nosotros recomendamos. Acá tenemos la primera, que es una vez el diámetro del electrodo, no es recomendada. Nosotros recomendamos 2 veces el diámetro del electrodo porque ya en esta tenemos mucha o muy poca velocidad de avance y excede el diámetro del electrodo por 3 veces. Nosotros recomendamos que que el cordón sea 2 veces el diámetro del electrodo. Y con este concepto básico finiquitamos los 5 conceptos básicos de soldadura. Estos conceptos antes mencionados son factores importantes e indispensables al momento de la ejecución de la soldadura, que nos permite tener el control y así poder ajustar esas variantes que necesitamos para las ejecuciones y deposiciones de metal
para que sean adecuadas y cumplan con las especificaciones dadas. Además que se puede ajustar para los diferentes procesos de soldadura por arco eléctrico. Y así que la ejecución en los procesos de soldadura sea una acción técnica basada en elementos científicos y no exclusivamente acciones derivadas del azar o la empiricidad. Ready? It's time for your English lección. Selección del electrodo. Electrode selection. Intensidad de corriente. Current intensity. Longitud del arco. Arc length. Ángulo del electrodo. Electrode angle. Velocidad de avance. Forward speed. Esperando de todo corazón que estos conocimientos contribuyan al desarrollo educativo en el amplio mundo de la soldadura. Fue un placer trabajar para ustedes, esperando que les haya gustado. Es el orgullo más grande de herramienta de construcción. Yo soy Manuela, estudiante de soldadura del primer semestre. Ian Starchip, Leonardo Estrada, estudiante bilingüe del primer semestre de soldadura. I am Edwin Rodríguez, the teacher, and we are ¡Buen Jesús!